Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, señoritas jóvenes. ¿Se escucha bien el audio antes de comenzar? Sí, ingeniero. Clarito. Bien, entonces, la pasada clase, la última clase, estábamos viendo el tema de distribución de tensiones. Incremento de tensiones en los suelos a consecuencia de colocar una carga por encima del suelo, ¿no? Entonces, quedábamos en el ejemplo, habíamos avanzado algo en el ejemplo, vamos a volver a empezar de cero para que quede más claro cómo se elabora este cálculo de incremento de tensiones en una muestra de suelos, ¿no? Entonces, veíamos nuestro ejemplo 1, un ejemplo 1 en el que tiene dimensiones, me pedía que yo calcule el incremento de tensión a una profundidad de 3,05 metros por debajo justo del punto O. ¿No? Esta es nuestra fundación visto en planta. Por debajo del punto O es que tenemos que calcular esa dimensión. Entonces, algo así más o menos tenemos nosotros nuestra fundación. Y visto en planta, un punto O. Por debajo tenemos que encontrar ese incremento de tensiones para los 4 métodos acá, ¿no? Para los 4 métodos tengo que yo calcular este incremento de tensiones. Entonces empezamos con el método empírico. El método empírico que básicamente me relaciona una pendiente 2,1, les decía, vertical horizontal, en el que para este método es donde actúa la carga impuesta, ¿no? Lógicamente que acá seguramente, perdón, se nos adelantó, ¿ya? Acá ha de haber una carga P, ¿no? Esa carga P se va a distribuir sobre una carga Q, ¿no? Ustedes recordarán que esa Q va a ser no otra cosa que yo distribuir a mi carga P en el área, ¿no? Y esa área no es más que la dimensión, ¿no? Y teníamos B por L nuestra zapata, ya acá lo dice, ¿verdad? Zapata B por L. Entonces, en ese sentido, podemos calcular el incremento de tensiones. Vámonos a ese cálculo. La ecuación es esa, la recordamos bien. Las dimensiones que tenemos para nuestro ejemplo, esto es de nuestro ejemplo, son las siguientes, ¿no? Tenemos B1 y B2. Recuerden que nosotros necesitamos B, no le pusieron así, nosotros tenemos que calcular el valor de B, vale decir que es la suma de B1 más B2, si ustedes recuerdan la gráfica, y ahí tenemos nosotros el valor de B. De igual manera hacemos con L, ¿no? Que sería L1 más L2, y les daría esa dimensión de 5.49. Y me decía, ya me dan la carga, ya me dan Q sub 0, para este caso es 1.43, perdón, 143.5 kilopascales, y en concordancia, eso significa que tiene 143,5 kilonewton sobre metro cuadrado, la definición de kilopascal, ¿no? Esta definición de kilopascal. Entonces, yo al reemplazar en mi fórmula ya todos los valores, porque ya tengo L, ya tengo B, me quedaría simplemente reemplazar. Recuerden que Z es, para mi ejemplo, me dice que Z es igual a 3,05 metros, ¿no? Entonces, ya con esa idea ya puedo yo ir reemplazando. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Con todos esos valores vamos a ir a reemplazar a nuestra ecuación. Si ustedes calculan esto y lo van a poder recalcular, se los voy a subir este ejemplito a la plataforma, van a obtener esto, ¿no? Lo he dicho así en presentación para que lo hagamos rápidamente el avance de esto, porque otra vez está lloviendo.
Bien. Tenemos, perdón, eso está repetido ya, el valor del incremento. Vamos con Bosineski. Bosineski ya tiene que ver con lo que es el incremento de carga, pero ya dependiendo de la posición X y Y. Entonces les decía, ¿verdad? Calculamos la posición X y Y precisamente colocábamos nuestros ejes X y Y. En función a eso, veíamos la ubicación de cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y para nuestras coordenadas, ¿no? Con simplemente geometría podemos encontrar esos valores. X para, en este caso, es 0,305 y Y 0,305 también, ¿no? Para este caso justo salió el mismo valor. Con esos valores y en la ecuación ya podemos ir calculando, ¿no? Recuerden que la carga estaba definida antes como una carga puntual sobre un área. Entonces, si yo quiero calcular la carga puntual, porque eso es lo que me pide mi fórmula, entonces pasaré a esto a multiplicar y tendré esta ecuación. En esta ecuación, con ayuda del área, la área no es más que la multiplicación de estos dos valores, voy a tener la carga P. Eso es lo que voy a ir a reemplazar a mi ecuación, ¿no? Y ahí están las ecuaciones. Primero tengo que calcular R, luego tengo que calcular el valor de esto. ¿No? Recuerden que X está en la posición negativo, ¿no? Aquí está con negativo, por lo tanto va a ir con negativo. Pero al llevarlo al cuadrado no va a pasar nada, va a seguir siendo positivo, ¿no? Entonces ese es el valor de R, y ese valor de R ahora llevamos a la ecuación, y con este valor podemos calcular el incremento de carga, ¿no? Ya tenemos el incremento de carga para el método de Bosineski. Ese es el método. ¿Alguna duda, jóvenes, con método de Bosineski? Básicamente es saber, ¿no? De qué debemos encontrar para cada método. Para este caso, X y Y son los valores que tengo que calcular. No funciona mi eje de coordenadas X y Y. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, nos apuraremos, medio que quiere llover. Steinbrenner. Entonces, ¿se acordarán que Steinbrenner un segundito, creo que tenemos un pequeño problema acá. Steinbrenner solamente me permite calcular en un vértice, ¿verdad? Steinbrenner me permite calcular en un vértice. Entonces, para eso es lo que vamos a usar digámosle, ese artificio de dividir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir a nuestra fundación en 4, ¿no? Ahí están los valores, lo ha dividido ya en 4 zapatas pequeñas, digámosle, y a esos 4 vamos a ir analizando uno por uno, porque Steinbrenner me permite calcular simplemente para el vértice. Entonces, para el primero voy a ir analizando. El primero tengo que calcular ZB, porque así me lo pide mi ecuación, mi gráfica, ¿recuerdan? Z sobre B. Entonces, tengo que calcular ese valor de Z sobre B, que tendría que ver con Z, la profundidad, que es 3,05, B es el lado corto para este caso, fíjense en la gráfica, ¿no? B es el lado corto, para nuestro caso sería 1,22, ¿no? No tiene el mismo nombre, pero sí tengo que ver qué representa. B es el lado corto para Steinbrenner, y B para nuestra gráfica, el lado corto es 1,22. Entonces, con este valor, que va a ser igual a 2.5 para nuestro ejemplo, yo voy a entrar por acá a mi gráfica, ¿no? Recuerden que este método es gráfico. Entro a mi gráfica y también más adelante voy a necesitar A sobre B. A sobre B, porque voy a entrar pero no sé hasta dónde. Entonces, tengo que calcular A sobre B. A es el lado más largo, B el lado más corto. A, el lado más largo, es 2,44 para este caso, y para el lado corto es 1,22. Y eso es lo que hemos hecho la división, y el resultado nos da igual a 2, ¿no? Entonces, tengo que ir a buscar esta curva, acá está.
2. Por lo tanto, voy a entrar con estos valores a mi curva, ¿no? Entonces, entro con 2.5, 1, 2, 2.5, entro hasta encontrar el que vale 2. Entonces, encuentro esa intersección y con esa intersección a la curva yo subo una vertical. Y con esa vertical yo obtengo el valor de I. Recuerden que es I un factor de influencia. Entonces, I para mi ejemplo me dio 0,1, ¿no? Recordarán también que como estamos subdividiendo, esta era mi división 1, por lo tanto lo he llamado sub 1. Para la división 2 voy a hacer lo mismo, la división 2 sería esta, ¿no? Entonces, con los datos, de igual manera, tengo que hacer Steinbrenner con todos, ¿no? Si voy a hacer método Steinbrenner para todos los gráficos, no voy a ir mezclando Steinbrenner con Fadum, ¿no? Entonces, Steinbrenner me dice nuevamente, ¿no? Tengo que encontrar la relación Z sobre B. Z, la profundidad, 305. B, el lado corto. De este rectángulo 2, el lado corto en este caso es 1,83. ¿No? Entonces, hago la división, tengo el resultado. Y de igual manera, tengo que calcular A sobre B. Lado largo sobre lado corto. El lado largo es 2,44, lado corto es 1,83. Ese resultado me va a ayudar para que con esos dos valores yo vaya a mi gráfica de Steinbrenner, con el valor ya de Z sobre B, vaya a mi gráfica y busque, ¿no? 1,6, 1,5 y algo más, busco hasta el valor de 1,3. Tengo 1,5 y 1, ¿verdad? Entre 1,5 más cerca de 1,5 que de 1 estaría nuestro valor. Buscando una curva paralela, aproximadamente llega acá. Encuentro ese valor, esa intersección, subo con una vertical. Encuentro la vertical y puedo encontrar el valor, ¿no? Está como 0.1, 2, 3, 4, 0,14, 0,135 le puse, ¿verdad? 1, 2, 3, como está en la mitad, 0,135. Entonces, ese va a ser el valor para I sub 2. La división 2 tiene un área de un factor de influencia de 0,135. Para la división 3, recuerden que tengo que ir trabajando todas las divisiones para Steinbrenner, ¿no? Entonces, para Steinbrenner tengo la división 3, que sería nada más que, nuevamente, volviendo a hacer el método, necesito Z sobre B, Z la profundidad, B el lado corto. En este rectángulo el lado corto es 1,22. Por lo tanto, el valor va a salir 2,5. Y de igual manera, A sobre B nuevamente. A sobre B. A para este caso es el lado largo, para el 3 es 3,05 y su lado corto 1,22, ¿no? Entonces, con eso también nuevamente calculamos el valor de A sobre B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con estos valores ya calculados para la división 3, Z sobre B y A sobre B, voy con Z sobre B, 2.5, hago una horizontal hasta encontrar 2.5, pero en A sobre B. A sobre B, esto es 2, esto es 3, un intermedio entre los dos, agarro esta curva, agarro una vertical y subo hacia arriba, ¿no? Y me va a dar aproximadamente 0,103. No llega a 0,5, por lo tanto, perdón, no llega a 0,11, ¿no? Antes de 0,11, inclusive antes, ahí aproximadamente es 0,103. Para la división 4, de igual manera, volvemos a hacer otra vez nuevamente el cálculo de Z sobre B, lado profundidad sobre el lado corto, no tienen el valor ahí, y les va a salir unos 7. A sobre B nuevamente, para este rectángulo, A es el lado largo, B el lado corto,
es 305 dividido entre 1,83 para el 4, ¿verdad? Y nos va a dar el valor de esa relación. Con esa relación yo voy a mi gráfica, con esos valores voy a mi gráfica y en mi gráfica voy a trazar esa horizontal, ¿no? Es 1,7 aproximadamente ahí, una horizontal hasta 1,7 también, 1,5, 2, más cerca de 2 que 1,5, agarro la intersección y me subo con una vertical. Y en esa vertical voy a tener el valor de I, factor de influencia. Y eso es lo que voy a registrar, ¿no? Ya pude hacer de las 4 divisiones, ¿no? Las 4 divisiones ya les he calculado su factor de influencia y recuerden que le debemos de calcular el incremento de tensión cuando tengo este tipo de casos con la sumatoria de los valores de influencia. Entonces, acá he puesto la carga Q, que ya era nuestro dato, y para cada uno de los rectángulos que he formado a partir de dividirme mi zapatita, voy a ir sumando los valores de I, ¿no? I1, I2, I3, I4. Entonces, reemplazando en la ecuación, voy a encontrar el incremento de carga por el método de Steinbrenner. Ese es el método de Steinbrenner, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas, jóvenes? Sí, que una consulta. Dígame. En este caso conviene, bueno, es un aproximado, ¿no? Pero conviene tomar el valor menor o es igual en la tabla. ¿En cuál tabla? Justamente cuando ingresamos al gráfico y llegamos para el resultado quería saber si nos conviene tomar el valor menor o es independiente si tomamos un aproximado. Tratemos de encontrar el aproximado, ¿no? Por ejemplo, yo acá estaba con 1,7, no tengo 1,7, ¿no? Acá es, y tengo que encontrar, ¿no? Esta grafiquita que yo tengo es una antigüita, tal vez en bibliografías puedan encontrar una más digamos, nueva, que les tenga más precisión, ¿no? Yo tengo acá 1,5, 1,7 de tanteado, ¿no? Y acá también, ¿no? Entre 1,5 y 2 es más cerca de 1,2, de 2, por lo tanto, no he chocado directo, pero un poco antes es donde he subido, ¿no? Lógicamente que este método no nos da, digamos, mucha precisión, pero sí se aproxima mucho, porque si ustedes varían acá entre 0, por ejemplo, 120, 152 le puse, alguien podrá decir, para mí es 154, 153, no va a haber mucha diferencia, ¿no? En el resultado final, no va a ser mucha la diferencia. Entonces, personalmente yo lo que hago es tratar de interpolar entre las curvas, ¿no? Y siempre que usen este tipo de gráficas en los diseños, traten de interpolar, ¿no? Saben cómo interpolar gráficamente, seguramente les han enseñado interpolación en dibujo técnico, ¿no? Interpolación gráfica, ¿no? ¿Alguna duda más, jóvenes? Bien. Seguiremos con el siguiente método. El siguiente método es el método de Fadum. Entonces, vamos a calcular nuevamente el incremento de tensión, esta vez por el método de Fadum. Fadum me tiene esta gráfica igual que Steinbrenner. También me dice de que se puede calcular simplemente por debajo de un vértice, ¿no? Entonces, con esa definición clara, también voy a tener que hacer el mismo trabajo que yo hice en Steinbrenner, ¿no? De dividir a mi zapatita en 4 divisiones, pasando rectas por el punto en el que necesitamos, ¿no? Esa es la ecuación. También podríamos ahora graficar ya tranquilamente esa ecuación, o graficar o encontrar inclusive el valor más rápidamente. Ya tenemos
ya los valores, recuerdan, para Steinbrenner ya teníamos estos valorcitos, ya habíamos dividido, por lo tanto vamos a simplemente ahora, para este caso no se calcula, para Fadum no se calcula A y B, él le denomina BL, ¿no? Y la gráfica les muestra también cómo el lado corto es B y el lado largo es L, ¿no? Y ya no se calcula las relaciones, a esas relaciones ya las denomina M y N, ¿no? Pero las relaciones ahora son de lado corto sobre profundidad y lado largo sobre profundidad. Entonces, con la misma hermenéutica dividimos, encontramos esos valores, vamos sacando la división, lado corto dividido entre profundidad para el 1, de igual manera el lado largo sobre la profundidad para el 1, tengo el resultado y con esos dos resultados, M y N, voy a mi gráfica, ¿no? Busco N primeramente con 0.8, me subo en vertical hasta encontrar 0.4, esta es la curva 0.4, encuentro ahí y voy a ir a encontrar mi valor de I. Con ese valor de I nuevamente, ¿no? Vamos a ir a la división 2 ahora, misma metodología, menor sobre profundidad hace M, mayor sobre profundidad hace N, calculo ese valor, y con esos valores me voy a mi gráfica nuevamente. N08, M06, una horizontal, encuentro I y los registro. Y 2 a este valor. Voy nuevamente ahora a mi división 3. Mi división 3 de igual manera, M, lado corto sobre profundidad, tengo el valor. Lado largo sobre profundidad, tengo el valor calculado. Con esos dos valores voy a mi gráfica, encuentro ese valor que es 1 para este caso N, subo con 1 hasta 0.4, voy una horizontal, hasta encontrar el valor de I, que en este caso yo he leído 0.1, ¿no? Está ahí precisamente. Y lo mismo va para el segundo, para el último de todos, que es la división 4, ¿no? El menor sobre la profundidad, M. El mayor sobre la profundidad, C. Es el valor de N. Con ese valor, nuevamente, esos dos valores calculados para la división 4, otra vez voy a mi tabla N1 hasta encontrar M06, encuentro el punto, me voy con una horizontal hasta encontrar I, que para mi caso I es igual a 0,135, ¿no? Así ya encontré para los 4 nuevamente lo que es sus factores de influencia. Y con esos valores, aquí los puse en resumen en esta oportunidad, voy a reemplazar, ya tengo la carga Q, recuerden que era un dato, y simplemente reemplazo y voy a tener el incremento de tensión de carga vertical para el caso de Fadum. ¿Alguna duda con Fadum, jóvenes? Ninguna, me quedó claro. Está claro, bien entendí. El método de Newmark, bueno, hasta ahí el ejemplo, ¿ya? Solo vimos hasta Hadum, ¿no? Hasta ahí el ejemplo. Si se fijan en los 4 métodos, van diferentes resultados. Para este caso, para Fadum dio 65. Para lo que es, déjeme volver hasta Steinbrenner me daba un valor diferente, que es igual a 70. En el Fadum era 65, acá es 70. Y en Bocineski me da un valor igual a, volvemos hasta Bocineski,
117. ¿Se fijan? Hay una diferencia, ¿no? Fadum 65, Steinbrenner 70, Bocineski 117. ¿Y qué me decía el método empírico? 117. El método empírico me decía no lo calculé, pero no está calculado. Si alguien me calcula esto, por favor, vamos a saber cuánto sale Bocineski. Perdón, es empírico. Aquí tendríamos un incremento de tensión para este método, ¿no? Que no lo puse acá. ¿Cuánto saldría eso? Si alguien me ayuda con su calculadora. Ingeniero, si no me equivoco, era 46,12 kilonewtons metro cuadrado. Y gracias. 46, ¿no? 12 kilonewtons metro cuadrado. Entonces, si se fijan, todos los valores, todos los métodos tienen diferentes valores, ¿no? Precisamente aquí, este método empírico es, digamos, el menos usado. Si se fijan, está muy alejado, ¿no? Me dice que solamente 46 incrementa. En cambio, Bocineski me dice que incrementa 117. Steinbrenner me dice que incrementa 70. Y Fadum me dice que incrementa 65, ¿no? Entonces, a criterio de cada quien puede usar el método. Yo generalmente no les voy a indicar cuál método deben usar específicamente, ¿no? Ustedes, digamos, a criterio profesional, uno ya ve qué método usar. Elige el método que más represente a su muestra de suelo, ¿no? Cada uno ya ve el tema de cómo ha sido calculados sus resultados y puede usar uno de los métodos, ¿no? El más usado, lógicamente, el que da más seguridad, ¿no? ¿Y cuál sería el que me da más seguridad, jóvenes, de los cuatro? ¿Cuál sería el método que es más seguro de los cuatro que hemos visto hoy en el ejemplo? El empírico, Inge. Bocineski. El que más, o sea, ¿cómo se explica? Analizaremos, ¿no? Si yo tuviese estos cuatro valores, ¿cuál usaría? ¿El menor, el mayor, el del medio, el de más adentro, el más? ¿Cuál es el más? Dije, según a mi criterio, podríamos usar el de 117 porque soporta más. A ver, creo que estamos ahí con un error conceptual. No al valor, sino a lo que complementas al valor. Aclararemos antes que nos perdamos. Lo que estamos calculando es incremento de tensión. No estamos calculando quién soporta más. Ojo. Ya hemos aprendido a calcular hasta la anterior clase con el método de Terzaghi o el método de Meyerhoff, cuánto soporta cada cosa, ¿no? Cada suelo, hemos aprendido. Ahora estamos ya en otra parte del capítulo. Estamos ahora viendo cuánto se incrementa la tensión en el suelo a consecuencia de que ya lo cargué, ¿no? Ya lo cargué, ya tengo diseñado B por L, y cuánto me incrementa esa carga, esa zapata a mi suelo a una profundidad, en este caso para mi ejemplo, de 3,05, ¿no? Y ubicado justo en ese puntito, ¿no? Ahí un punto O les daba en mi ejemplo. Entonces, no cometan ese error. Cada cosa tiene un fin y van a ir viendo.
Hemos ido avanzando conforme lo necesario y es por eso que se toma este orden. ¿Por qué? A veces el libro está en un orden diferente al que les estoy dictando yo en las clases. Pero yo lo he ordenado, cosa de que vayamos viendo poco a poco qué va sucediendo y qué voy necesitando conforme voy a ir diseñando mi fundación. Porque recuerden que mi objetivo es diseñar una fundación que resista a mi edificación, no ya sea edificio o sea cualquier otra estructura. Yo tengo que hacer de que soporte bien conforme a la definición de fundación. Recuerden que la fundación es una fundación cuando una estructura que soporta sin que transmite las cargas del suelo hacia de la estructura al suelo, sin que se produzcan desplazamientos en el suelo y no superen al coadmisible, ¿no ven? Entonces, tenemos que ver todo eso para que diseñemos el tema geotécnico, porque hasta ahorita solamente hemos diseñado B por L. Nos falta todavía ver lo que es asentamientos. Para eso estamos aprendiendo incremento de tensiones. No sé si está claro, me parece que no está claro porque no me están entendiendo. Hay una diferencia entre capacidad de carga e incremento de tensiones. Ahí en el texto van a encontrar un errorcito tal vez de interpretación, no sé, porque le llama capacidad de carga a los dos, creo, ¿verdad? No, ahí cometan ese error, jóvenes. Para eso estoy, para explicarles mejor manera. ¿Alguna duda? Bueno, aclararemos esto antes de nada. Como tengo valores diferentes, el menor querrá decirme de que solamente 40 kilonewtons te estoy cargando, me está diciendo, ¿no? Al suelo. En este punto solamente te estoy aumentando 40, ¿no? El otro, el bocinista que me está diciendo yo, se estoy aumentando 117, si no me equivoco. Yo te estoy aumentando 117 en carga. El otro me estará diciendo, yo te estoy aumentando 65 y el otro, yo te estoy aumentando 70. Te estoy aumentando, ojo, ¿no? Antes tú tenías una tensión inicial y ustedes lo saben calcular por mecánica de suelos ya, esa tensión inicial. Pero ahora yo con esta zapatita que me ha cargado encima de ese puntito, yo te estoy incrementando esta cantidad. Entonces, al decirme que me está incrementando esa cantidad, ¿será bueno que yo tome el menor o el mayor, jóvenes, señoritas? Señoritas jóvenes. Inge, ahora sí está todo entendido. Sí, entonces tomaríamos el menor porque nos conviene incrementar menos, digamos, ¿no? El terreno, la tensión. El mayor, ingeniero. Yo creo que el mayor. Estamos tensionando más. El mayor. El mayor. ¿Por qué el mayor? Y te decía, ¿no? Me respondiste, te decía cuando me respondiste, te decía, el valor está bien, pero conceptualmente estás mal, ¿no? El valor estaba bien, era 117. ¿Pero por qué? Porque ponte que yo tenía una tensión ahí, pónganse que ustedes están en un aula, así lo van a entender chévere, aquí les voy a explicar. Ustedes están en un aula, están en el aula 50 personas y entran chocando hombro con hombro, pecho con pecho. Todos están ahí en el aula. En esa aula entran los 50. Estamos chévere ahí todos. Viene alguien y dice, viene el director de carrera, aquí el jefe de carrera, y dice, ya, ustedes he conseguido otros 10 más, ¿no? Nos carga. Ingresan 10 más, 60 ya somos ahora. 60 somos, ya sentimos más el apretado, ¿no? ¿Verdad? Sentimos más. Les traje otros 10 más, 70, ¡guay! Más apretados. Otros más apretados. 100 personas, ya no aguanto más, Inge, ¿no ve? Ya no aguanto, me voy a reventar como pipocas y así, ¿no? ¿Me entienden ahora? Eso está pasando adentro del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más carga yo le ponga, le estoy sometiendo a mi suelo a mayores esfuerzos. Y esos esfuerzos pueden estar por encima de lo que soportan, ¿ya? Cada quien va a soportar hasta cierto punto en el aula encerrado, en cuanto a sentirse apretado. Pero conforme vamos incrementando más carga, entrando más gente al aula, vamos a ir a un punto en el que vamos a fallar, ¿no? Y el suelo pasa eso, falla.
falla el suelo porque ya no aguanta más. Entonces, se trata de evitar eso precisamente, que el suelo falle, ¿no? Que el suelo falle a ese incremento de cargas. Para eso es que estamos calculando primeramente este incremento de tensiones, porque recuérdense que el suelo no es único, ¿verdad? Es un estrato, puede haber varios estratos, hablábamos de estratos, ¿no? Capas de suelos. Lógicamente que vamos a nosotros a hacer una capa en la que vamos a fundar, pero ¿qué va a pasar con las capas de abajo? ¿Qué tal si abajo tengo una capa que solamente aguanta 10 y yo le cargue con 20, ese suelo va a fallar, ¿no ve? Entonces, precisamente a eso eso es lo que estamos calculando. Entonces, con esa idea clara, yo supongo que ya estará claro de que si yo digo o asumo en mi ejercicio de que va a necesitar 110, porque tiene que aguantar, 117 tiene que aguantar, a diferencia de que solamente tienes que aguantar 40, entonces yo me voy a preparar para que aguante 117, ¿verdad? Si me dijeran solamente aguantas 40 ya, y me van a cargar con 117, ya pues fallé, ¿no ve? Fallé. Entonces, si yo le estoy mintiendo diciendo que no va a entrar mucha gente al aula y entran más hasta llegar a 117, ya pues, señores, fallé, ¿no ve? Entonces, vale ir por la prevención de que yo considere que en el aula tienen que entrar 117, ¿no ve? Así no falla. ¿Está claro?